Bienvenidas y bienvenidos a este viaje por la moda, ese mundo que a veces nos enamora y otras nos deja con la boca abierta. Hoy no vamos a hablar de lo que está de moda ahora, sino de lo que estuvo y generó más de una polémica. Prepárense para descubrir 5 de las tendencias de la moda más controvertidas del pasado, pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para que YouTube me deje seguir creando contenido gratuito. Esto es Otra Historia. Número 1. El pie de loto. La costumbre china de deformar los pies a las mujeres era tan brutal que parece imposible, pero sí, se hacía. Las estimaciones sugieren que en el siglo XIX, alrededor de la mitad de las chinas pasaban por ese trance. En las clases altas, la cifra llegaba casi al 100%. Existen relatos que sitúan el origen de esta tradición a finales del siglo V, en tiempos de Xiao Baojuan, un emperador conocido por su crueldad y su debilidad por los pies de las mujeres. Su concubina favorita, Pan Yunu, era de una belleza extraordinaria. El emperador hizo construir un escenario decorado con flores de loto solo para verla bailar descalza, y fue él quien dijo la célebre frase: «De cada uno de sus pasos brota una flor de loto». Sin embargo, esto es solo un mito. No hay ninguna constancia de que la joven Pan Yunu se vendara los pies. Se cree que la tradición de los pies de loto en realidad no apareció hasta el siglo X, en la corte de Li Yu, un monarca de la dinastía Tang del sur. Él habría impuesto en su corte un tipo de baile grácil que requería que las bailarinas se rompieran los pies para empequeñecerlos. De las bailarinas, la costumbre pasó a las damas de clase alta, ya que tener una talla mínima se convirtió en un signo de belleza y distinción. A partir del siglo XVI, la práctica se popularizó también entre las clases más bajas, llegando a su apogeo en el siglo XIX. A esas alturas, incluso entre los campesinos ya era difícil casar a una hija si no tenía los pies de loto. Se empezaba alrededor de los 5 años, antes de que los huesos estuvieran plenamente desarrollados. El proceso era brutal. Lo primero en el procedimiento de vendar los pies era sumergirlos en una mezcla caliente de hierbas y sangre animal para ablandar la piel. Luego se cortaban las uñas al raso para evitar que se clavaran en la planta al doblar los dedos hacia abajo. El vendaje se hacía habitualmente con una tela de algodón que se iba enrollando en forma de 8. En las sesiones iniciales, el objetivo era quebrar el arco y los huesos de los dedos, que debían quedar plegados contra la planta. El pie tenía que adoptar una forma puntiaguda, similar al capullo de un loto, y bajar casi en línea recta en la misma dirección que la pierna. Hecho esto, los siguientes vendajes servían solo para mantener esa forma imposible. Como es de suponer, era habitual que las uñas se encarnaran y que por la falta de circulación, la piel se necrosara. El objetivo final era que la longitud del pie fuese inferior a los 12 centímetros, el tamaño perfecto para el llamado loto dorado. Pero eran bellos solo si los cubrían unos zapatos. En sí, aquellos pies deformes eran una visión repulsiva. Es lo más contradictorio de esta forma perversa del erotismo, que solo funcionaba si el pie se cubría con calzado ricamente decorado, los llamados zapatos de loto. Número 2. Las bloomers. Si el corsé era el símbolo de la opresión que aprisionaba el cuerpo femenino, las bloomers o bombachas fueron el grito de rebelión de las mujeres en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Imaginen la escena. Era 1850. Las mujeres caminaban por las calles con vestidos tan largos y voluminosos que arrastraban el suelo, corsés tan apretados que dificultaban la respiración, y enaguas pesadas que limitaban cada movimiento. La moda de la época era un impedimento para la vida activa y la participación cívica. En este contexto de restricción, un grupo de valientes mujeres se levantó. Personajes como Elizabeth Cady Stanton y, crucialmente, Amelia Bloomer, una activista por los derechos de la mujer y editora del periódico The Lily, decidieron que era suficiente. Amelia Bloomer no inventó la prenda, pero la popularizó al llevarla y defenderla públicamente. ¿Qué eran las bloomers? Básicamente, pantalones anchos y abombados que se fruncían en los tobillos, usados bajo una falda mucho más corta que llegaba hasta la rodilla o un poco más abajo.
La idea era sencilla: ofrecer a las mujeres una alternativa cómoda, higiénica y funcional a los vestidos pesados. Por fin podían caminar sin tropezar, subir escaleras con facilidad y hasta montar en bicicleta. Era una prenda que ofrecía libertad de movimiento y era una declaración de independencia. Pero la sociedad de la época no estaba preparada para tanta liberación visible. La reacción del público fue feroz y brutal. Las mujeres que se atrevían a usar las bloomers eran ridiculizadas sin piedad en la prensa, acosadas en la calle e incluso llamadas monstruos. Las caricaturas en los periódicos las representaban como figuras masculinas y grotescas, sugiriendo que llevar pantalones convertía a las mujeres en hombres. Se decía que las bloomers eran una prenda obscena y antifemenina, y que las mujeres que las usaban eran unas radicales que querían destruir el orden social y la moralidad. El movimiento de reforma del vestido fue atacado tan duramente que muchas de sus defensoras, incluida la propia Amelia Bloomer, tuvieron que dejar de usar esta prenda públicamente. Temían que el escándalo por la ropa eclipsara la verdadera lucha por los derechos civiles y el sufragio femenino. Sin embargo, a pesar de su efímero éxito en la década de 1850, las bloomers sembraron una semilla de inconformidad y comodidad que fue vital. Abrieron el camino para que, décadas más tarde, los pantalones y faldas más cortos se aceptaran, marcando un antes y un después en la forma en que las mujeres se vestían y se veían a sí mismas. Fue un primer paso crucial hacia la emancipación a través de la moda. Número 3. La minifalda. En el vibrante Londres de los años 60, todo parecía posible. La música, el arte y la moda explotaron en una ola de optimismo que se conoció como los Swinging Sixties. En medio de esa revolución, la juventud encontró su estandarte de libertad en una prenda radical, la minifalda. Su creación se atribuye principalmente a la diseñadora británica Mary Quant, quien la popularizó desde su icónica tienda en King's Road. Mientras que el diseñador francés André Courrèges la introducía en la alta costura, fue Quant quien la llevó a las calles y la convirtió en un fenómeno de masas. Ella vio en la minifalda la encarnación de la energía y la independencia de una nueva generación de mujeres que ya no querían vestirse como sus madres. La prenda era una declaración audaz y directa. De repente, las piernas femeninas, que habían estado ocultas por siglos, se convertían en el centro de atención. La minifalda era más que una falda corta. Era un rechazo a la moda recatada de la posguerra, a la rigidez de las faldas largas que limitaban el movimiento. Era una forma de decir: soy joven, libre y dueña de mi cuerpo. La reacción de la sociedad fue estruendosa y llena de indignación. Las generaciones mayores y las instituciones más conservadoras se horrorizaron. El influyente diseñador francés Christian Dior la calificó de abominación y de inconcebible. Era lo opuesto a la concepción elegante y recatada de este modisto. Las calles se llenaron de críticas. La gente la consideraba vulgar y una amenaza para la moralidad pública. Incluso el Vaticano llegó a condenar la minifalda como indecente. Pero a pesar del rechazo, la minifalda no solo sobrevivió, sino que prosperó. Se convirtió en el símbolo de la liberación femenina. Era una prenda práctica que permitía a las mujeres correr para coger el autobús, bailar toda la noche y moverse con una libertad que antes era impensable. Número 4. Los bullet bras. Si el corsé prometía una figura de reloj de arena, el sujetador bala ofrecía una silueta futurista y puntiaguda que desafiaba la anatomía femenina. Surgidos a finales de los años 40 y popularizados en la década de 1950, los bullet bras, o sujetadores con forma de bala, se convirtieron en un accesorio icónico y también muy controvertido. Fabricados con costuras circulares concéntricas y materiales rígidos, como nylon y rayón, estos sujetadores elevaban y proyectaban el busto hacia adelante, creando una forma cónica y afilada que se marcaban notablemente debajo de los suéteres de cachemira y las blusas ajustadas de la época. ¿Por qué se hicieron tan populares? Porque ofrecían la silueta perfecta que aparecía en las revistas de moda, un ideal de feminidad que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial. No hay un solo inventor al que se le atribuya la creación del sujetador bala.
Más que una invención, fue una tendencia que evolucionó y fue adoptada por múltiples marcas a la vez. Sin embargo, la compañía que más se asocia con su popularidad es Maidenform, con su modelo Chansonette, que se convirtió en un éxito masivo en la década de 1940 y definió el estilo de los años 50. La controversia no vino por considerarse indecentes, sino por resultar extremadamente artificiales. Para muchos críticos de moda y parte del público, la forma que creaban era antinatural y exagerada. Algunos lo veían como una prenda que cosificaba a la mujer, reduciéndola a una figura puntiaguda, otros como un retroceso, al imponer un ideal de belleza tan rígido como el del corsé. Su popularidad creció gracias a estrellas de Hollywood como Jane Russell, cuya imagen en la película El forajido con un sujetador de este tipo causó gran escándalo y ayudó a catapultar la tendencia. Número 5. Los sombreros locos. Los sombreros de copa, los bombines, estos elegantes accesorios masculinos del siglo XVIII y XIX eran el epítome de la moda. Pero detrás de su sofisticación se escondía un oscuro secreto que enloquecía a quienes los fabricaban. Hablamos de la tendencia de usar fieltro tratado con mercurio. Para crear el fieltro de los sombreros, los fabricantes utilizaban un proceso químico llamado carroting, que consistía en tratar la piel de conejo con una solución de nitrato de mercurio. Esto hacía que las fibras se adhirieran mejor y que el fieltro resultante fuera más suave y duradero. El problema es que los vapores de mercurio eran un veneno mortal que los sombrereros inhalaban durante años. Con el tiempo, la exposición al mercurio provocaba una enfermedad neurológica conocida como la locura del sombrerero. Los síntomas eran aterradores, temblores incontrolables, llamados el temblor del sombrerero, pérdida de dientes, dificultad para hablar, pérdida de memoria, paranoia, ansiedad severa y finalmente alucinaciones y delirio. El mercurio destruía lentamente el sistema nervioso, llevando a los trabajadores a la demencia. Esta tragedia es el origen de la famosa frase «tan loco como un sombrerero», que se popularizó con el personaje del sombrerero loco en la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. El personaje no era una simple caricatura, era un reflejo de una realidad médica escalofriante que en ese momento ya era bien conocida.